Muy buenas tardes, ¿Qué tal? maestro Antonio Bello. Estamos con el maestro Antonio Bello, el cual nos apoyó para la realización de una entrevista que tiene que ver con un tema específico, que es la violencia. Que bueno, que hablar de violencia se habla de muchísimas cosas, ¿no? Siempre cuando nosotros hacemos este tipo de entrevistas, hacemos una pregunta, que a veces algunos dicen, ¿por qué me hacen esta pregunta? Pero sí nos gustaría comentársela y hacérsela a ustedes. ¿Quién es Antonio Bello? Soy psicoanalista, he trabajado esencialmente casi 25 años con el tema de la muerte y evidentemente pensar la muerte, el tema de la muerte me ha llevado a pensar la violencia y todo lo que tiene que ver con el sufrimiento subjetivo de los sujetos. He trabajado en diferentes instituciones, he publicado un par de libros, Ficciones sobre la muerte, el primero, Pasionario, el segundo. En ambos son parte de una trilogía que he venido pensando desde hace ya muchos años, más de 25, en torno a las tres formas en que la muerte se puede presentar. La muerte puede presentarse como un accidente, como un homicidio o como un suicidio. No se conoce otra forma en que la muerte se presente, y estos libros intentan reflexionar en principio sobre la muerte, de ficciones. El segundo se llama Pasionario, ensayo sobre el crimen, y reflexiona sobre esta condición que es propia de los seres humanos, que es el crimen. El homicidio forma parte de estas tres formas, y el tercero es el suicidio, que es un libro con el que estoy trabajando. Como te das cuenta, todos estos ejes temáticos o estas cosas que he venido haciendo, pues de alguna u otra manera incluyen pensar la violencia. Perfecto. Sí, de hecho estos temas de vinculación, violencia, crimen y muerte es algo que llama mucho, ¿no? Y también la cuestión de la sexualidad, que inclusive nosotros podemos ver en las portadas de los periódicos amarillistas, siempre ponen la figura de una mujer o de un hombre con ciertas características físicas que incitan a una cuestión que tiene que ver con, no sé, con el deseo y a la muerte, ¿no? Alguien que sufrió un accidente o fue asesinado de alguna forma, ¿no? Pareciera que estos temas, el amor y la muerte, es algo que llama mucho, ¿no? El psicoanálisis no puede, y me parece que es una de las disciplinas, si no es que la única, que ha hecho teoría a partir de estos dos grandes ejes, la sexualidad y la muerte. Desde Freud sabemos todo lo que avanza con respecto a pensar la relación, el vínculo entre Eros y Tánatos. La sexualidad y la muerte son las dos condiciones que nos van a distinguir de todos los demás seres vivos. La sexualidad y la muerte, en su conjunto, en su unión, en su intersección, producen un fenómeno que es propiamente humano de vincularnos, que es el erotismo. Ya desde Bataille sabemos que el erotismo implica una prohibición, pero al mismo tiempo una incitación, por eso se vuelve un interdicto. Entre la sexualidad y la muerte hay un interdicto. Podríamos decir que la muerte es el inconsciente de la sexualidad. La sexualidad humana se caracteriza por la insatisfacción. Entonces es muy difícil que uno se pueda separar de pensar estos dos conceptos. A mí me llamó la atención cuando yo estudié psicología en el 86, terminé en el 90, que en toda la currícula, una disciplina que se propone trabajar con la condición humana, y en toda su currícula no hubiese más que una materia con respecto a la sexualidad y ninguna materia con respecto a la muerte. También eso un poco me llevó a hacer esta investigación de la que te hablé hace un momento. Muy bien. Usted habla de psicoanálisis. El psicoanálisis, bueno, ha tenido muchas etapas, o ha tenido más bien muchas críticas, disidencias y diferentes cuestiones. ¿Qué es el psicoanálisis en la actualidad? Es un discurso que opera como una terapéutica, pero es también una investigación, pero es también una teoría. El psicoanálisis
En la actualidad es una disciplina que ha quedado, se muestra un tanto alejada de las tendencias hacia donde va el análisis de la problemática del sujeto. Desde siempre ha sido una disciplina subversiva, y si nosotros podemos pensar que la dinámica social, el discurso social, incluyendo el discurso académico, científico, religioso, etcétera, etcétera, nos lleva a vivir una cultura de la mortificación. Una cultura de la mortificación donde el asunto a conseguir es tener una vida placentera, una vida de disfrute, una vida de goce, sin mediar en las consecuencias de esto, sin que medie lo que esto puede afectar en el otro. Me explico. Estamos en una época, en una condición epocal, una condición de época, donde el mandato, el imperativo es goza de todo, goza sin límites, sin que exista nada que te detenga. Tú puedes, si tienes voluntad, puedes conseguir lo que te propongas, etcétera, etcétera. Un discurso que incita a gozar, sin pensar lo que implica esto. Entonces, el psicoanálisis abre un espacio a pensar la singularidad del sujeto. A diferencia de otras prácticas de la psicología o de la psique, el psicoanálisis le da un lugar a la diferencia, posibilita que el sujeto tenga un espacio donde pueda encontrarse con su singularidad y produce entonces una transformación tal que vincula al sujeto de otra manera con su propio deseo. En fin, un discurso que apostaría a que la responsabilidad del sujeto sea sobre sus actos. Es un discurso que puede incidir o incide en propiciar ciertas visiones con respecto a problemas complejos como estos de los que me estás platicando, la violencia, la sexualidad, la muerte. ¿Tiene espacio el psicoanálisis actualmente en un mundo en que la dinámica globalizadora está inserta en una sociedad de consumo, en una sociedad en la cual se vive el día a día al máximo, sin consecuencias, llevando al goce a su máximo esplendor sin importar las consecuencias? ¿Tiene espacio el psicoanálisis dentro de esto? Sin duda alguna tiene espacio. Es cierto, un espacio muy limitado porque va en contracorriente de esto que me estás diciendo. La tendencia, por ejemplo, intervención clínica es anestesiar. Entonces vivimos en una sociedad de consumo y anestesiada. Y el psicoanálisis le abre un espacio a la interrogación del sujeto por su deseo. Esto implica que en una sociedad que no escucha el sufrimiento, del otro, una sociedad que no le da cabida a lo indecible, al horror, que no le da cabida a la falta, diríamos, a la castración, pues evidentemente es una sociedad que va relegando, hay que decirlo, cada vez más al discurso psicoanalítico. Es cierto, tiene un lugar, pero un lugar endeble, porque la sociedad no está organizada para poder acceder, no está orientada para poder acceder al discurso psicoanalítico. Viene a contradecir, digamos, a confrontar. En la criminología, por ejemplo, la criminología positivista o positiva prevalece sobre la criminología crítica, ¿verdad? Ahora pensemos que es lo crítico de todo lo demás, lo crítico de todo, de lo que Lacan llama la psicología general, ¿verdad? Entonces, sí, es un espacio, claro, el gran mercado, si quieren ustedes pensar, si queremos pensarlo así, está en los fármacos, que justamente hacen eso, anestesiar. Anestesiar el síntoma, callar el síntoma. Enmascararlo el síntoma. Enmascararlo. Bien, ahorita que comenta esto con respecto a la sociedad y a la aceptación del psicoanálisis, pero dentro de la sociedad, bueno, hay otras instancias, ¿no? O otras cosas que se van generando con respecto al ritmo de la propia historia, ¿no? de la época que nos toca vivir. La ciencia está inserta en esta dinámica. La ciencia, como la conocemos, la ciencia positivista, de igual forma niega el psicoanálisis. El tercer paradigma, por ejemplo, que son las neurociencias, señala que el psicoanálisis puede ser más una ficción o, como se veía o se entendía, una pseudociencia que una ciencia. Entonces, ¿qué espacio tiene el psicoanálisis con respecto a la ciencia y con respecto a la aplicación cuando la ciencia medible, la ciencia que cuestiona lo subjetivo,
no aparece. Muchas cosas pueden pensarse a partir de lo que tú me dices. Quisiera armarlo así. Efectivamente, desde tiempos de Freud existe un rechazo a lo propuesto por Freud y ha sido calificado desde una perversión, una aberración, una ficción, etcétera, etcétera. Porque de alguna manera Freud, digamos que yo considero como el mayor crítico de la cultura, el ensayo más crítico de la cultura se llama El malestar en la cultura. Freud introduce algunas variables que son insoportables para su época. Primero la sexualidad, después la sexualidad infantil. Derrumba los mitos que se construyen de una sociedad sin sexualidad, de una sociedad donde incluso la sexualidad se transforma en mercancía para poder entrar dentro del mercado. Freud viene a señalar un costado inconsciente de la sexualidad, un costado inconsciente de la sexualidad que no se deja atrapar por los estudios sexológicos. Yo más bien pienso que los estudios sexológicos, amparados en las estadísticas, esas son las ficciones. Esa es una ficción disfrazada de ciencia. Eso es una ficción. Ok, eso es una ficción. Y se dice, ¿el psicoanálisis lo es? Sí, nada más que el psicoanálisis asume que es una ficción. Esa es toda la diferencia. Esa también es una ficción, ¿verdad? Pero no asume, sino que se ampara en una etiqueta, hacer ciencia para hacer valer lo que no tiene valor. ¿No? Ahorita profundizo un poco más en eso. En 1920 Freud introduce la pulsión de muerte y deshace el mito de que el amor es lo que nos mueve. No, nos mueve el odio y con eso hay que vérselas. Hay que hacer algo a partir de eso, no al revés, ¿verdad? No al revés como rusonianamente se puede pensar. Nacemos buenos y la cultura nos hace malos. No, el odio nos precede. Y a partir de eso, es decir, la pulsión de destrucción, ¿verdad? Y si revisamos la historia, esa pulsión ha estado siempre, esa nos antecede. Y a partir de ahí hay que construir algo. ¿Verdad? La energía para construirlo, sí, se llama líbido, se llama amor. Pero primero asumamos que atrás está el odio, porque si no estamos viendo las cosas completamente al revés, ¿verdad? Completamente al revés. Entonces, yo entiendo estas críticas al psicoanálisis que hay que dividirlas en principio en dos partes. Para aquellos solamente podrían ser válidas si vienen de aquellos que han dadose un clavado exhaustivo en el psicoanálisis. Si no, no. El 90 y tantos % de las críticas vienen del desconocimiento. Dice Lacan, ¿cómo podemos criticar al psicoanálisis si no lo hemos entendido? Claro. Digamos, el único que está ejercitado, bueno, no el único, muchos, que está ejercitado para hacerlo, es aquel que ha entrado por completo y conocido lo que implica la teoría psicoanalítica. En fin, lo otro, me parece que también hay una resistencia porque hay un temor propio, inconsciente, a poder ver aquello que tendría que estar oculto. Por ejemplo, la tendencia social o del discurso es no se hable de la muerte, no se hable de eso. Y si se habla, hay que tipificarla. Si se habla, hay que cuadricularla. No se hable del crimen. Si se habla, es para cuadricularlo, para ordenarlo, para clasificarlo, tipo quién sabe qué, ¿no? Hacer tipología de eso, que implica que vamos a descubrir el gen que lo produce para así ponernos a salvo de eso. ¿Verdad? Es una ficción, es una ficción. No estoy diciendo que los avances de la neurología no sean importantes, nada más digo que hay otra forma de ver el crimen, que no es ese, que implica al sujeto del inconsciente. Entonces, digamos en estos campos que nos movemos, porque también hay otras críticas con respecto a lo caro que es, lo tardado que es, etcétera, etcétera, que también la mayoría de las veces no tienen el más mínimo fundamento. Es de alguien que nunca pasó por un análisis, ni nunca estuvo en diálogo permanente con otros psicoanalistas, como para poder, digamos, tener una crítica mucho más sólida, digamos. Con respecto a si es una ciencia o no, es un asunto que al psicoanálisis
por lo menos en la vertiente que yo trabajo con Lacan, que no es que no se le dé la importancia, pero se nos mantiene sin importancia. Freud siempre pensó su invención como una invención científica. Su invención se llama psicoanálisis. Es producto de un científico. Freud se formó en la escuela positivista más pura, más fuerte, ¿verdad? Es un científico y batalló siempre políticamente hablando con los grupos de psicoanalistas para que su disciplina no sea vista como un discurso esotérico, no como una filosofía, no como una religión, sí como una ciencia. Ahora bien, en el desarrollo político, económico, de conjugación de los poderes en las ciencias, excluyen aquella ciencia que cuestiona lo que las otras, que se llaman ciencias, producen, ¿verdad? Y entonces dicen, esa es una pseudociencia, porque no se afilia a los senderos en los que la ciencia se ha hecho caminar por cuestiones políticas, económicas, ¿verdad? Siempre hay, digamos, rechazo a aquello que no cuadra con una tendencia, y el psicoanálisis no cuadra con ninguna tendencia. Simple y sencillamente no es una tendencia, ni religiosa, ni política, ni social, ni ideológica, ni de ningún tipo, ¿verdad? Y evidentemente es molesto un discurso que no se afilia. En ese sentido es subversivo, no se afilia a esto, desenmascara esto. Por ejemplo, Lacan trabaja un texto que se llama Psicoanálisis y Criminología, no recuerdo ahora el título completo, es muy largo, pero ahorita me lo voy a acordar. Pero en fin, cuestiona la relación o lo que el psicoanálisis tendría que hacer con la criminología. Y dice, lo que en todo caso puede hacer es denunciar la deshumanización de la criminología, porque trata a los sujetos como si fueran iguales, ¿verdad? Y respeta la singularidad de cada sujeto. Y eso es deshumanizante, no importa cómo lo haga. Propone un vínculo, sí, la criminología, pero humanizante, ¿verdad? Donde la escucha sea del sufrimiento del sujeto, de la singularidad del sujeto con respecto a ese acto, la posición del sujeto con respecto a ese acto. ¿Qué tiene que ver ese acto con la historia del sujeto? Y eso es justamente lo que la historia del sujeto, lo que la criminología lo introduce, salvo para ir a buscar cuestiones específicas, si hubo maltrato infantil, pero eso es lo que ellos detectan, pero no la singularidad de la historia del sujeto, que puede ser narrada solamente por el sujeto. Muy bien. Hay una pregunta concreta con respecto a esto, que es la relación que existe del psicoanálisis con respecto a la criminología. Porque si hay una corriente, digamos, al menos, que usa el discurso del psicoanálisis no de manera ortodoxa o no encaminado, por ejemplo, a una corriente lacaniana, pero sí ocupa al psicoanálisis como para poder explicar la realidad del sujeto en concreto, o la realidad de la sociedad en la cual está inserta en los sujetos. Entonces, ¿cuál sería esa vinculación que usted puede observar y que es apreciable en el psicoanálisis dentro del psicoanálisis y de la criminología? Te decía que Freud viene introduciendo una serie de significantes, una serie de elementos que van modificando su propuesta teórica, su teoría, y hasta 1919 el psicoanálisis que se practicaba junto con Freud es un psicoanálisis que tenía más bien una entonación del yo, un psicoanálisis que bien podríamos decir que hacía de la adaptación social un objetivo, que buscaba que el sujeto sufriente pudiese adaptarse a lo social, pudiese ser productivo, etc. Y se usaba el psicoanálisis como para indagar en la historia de vida del sujeto, para encontrar los elementos que pudieran llevarle a una normalización y a una adaptación social. Pero eso sería contrario a la singularidad del sujeto. Exactamente. Y entonces hasta 1919 se practica este tipo de psicoanálisis. En 1920 Freud se percata de esto y hace un texto que se llama Más allá del principio del placer, donde va a introducir un concepto, un significante más, que se llama pulsión de muerte, ¿verdad?
¿verdad? A partir de introducir pulsión de muerte, se hace una escisión entre los que siguen a Freud, que se llaman posfreudiano, y quienes utilizan la propuesta de Freud para construir otra visión del psicoanálisis que incluye justamente al sujeto, a la singularidad del sujeto. Bueno, ese paso lo da Lacan. Lo da Lacan. Los que van siguiendo a Freud, Lacan también, nada más que para poder transformar, ¿no?, la propuesta, o para poder seguir lo subversivo de la propuesta de Freud, no para quedarse con esa práctica del psicoanálisis donde busca el fortalecimiento del yo, ¿verdad? No, sino la transformación, el advenimiento del sujeto, que implica justamente una transformación no de un aspecto de su vida, sino de su posición con respecto a su propia vida. Entonces, sí, y yo digo, me alegro, qué bueno que, digamos, aun cuando sea estas visiones, hay que llamarlas así, adulcoradas, ¿verdad?, adulcoradas del psicoanálisis, pues qué bueno que se pueda dialogar con esta disciplina inventada por Freud. Creo que hay muchísimas cosas que como sociedad nos tiene que enseñar todavía, y no se le ha escuchado, se le lee escasamente, no se le ha escuchado. Hay todavía una reticencia bastante fuerte a poder darle un espacio, ¿no?, al psicoanálisis para poder escuchar lo que tiene que decir con respecto a fenómenos de neurosis actual o condiciones actuales de neurosis. Por ejemplo, recientemente, la semana pasada, en Francia, se hace toda una modificación o una propuesta de proyecto para determinar cómo el Estado va a intervenir para atender la cuestión del autismo, ¿no? Y entonces se hacen foros de discusión, etcétera, etcétera, y se excluye el psicoanálisis en Francia. En Francia, que es justamente donde el psicoanálisis de vertiente lacaniana más producción tiene, o más presencia tiene. Justamente ahí, claro, porque ahí es donde más peligroso puede ser. Quizá en otros países, cuando se tenga que hacer esta misma legislación con respecto al autismo o cualquier otra cosa, sea más difícil chisparse a los psicoanalistas, ¿verdad? En fin, una cerrazón a eso que, por lo menos podríamos decir, es una mirada distinta a la que generalmente en el discurso de las ciencias o académico tiene. La insistencia de la negación del discurso del psicoanálisis podría ser un elemento neurótico dentro de la sociedad. Es muy difícil hacer una aseveración de tal naturaleza, porque entonces tendríamos que hablar de neurosis colectiva, y nada que sea colectivo tiene mucha, digamos, mucha tela de donde cortar en términos, es decir, es una exageración hablar de psicosis colectiva, neurosis colectiva, o todo lo que tenga que ver con lo colectivo. Sí, efectivamente, es una sociedad que le apuesta a una satisfacción que nada más produce más insatisfacción, ¿verdad? Le apuesta a un ideal que solamente produce más insatisfacción, eso sí. Ahora bien, efectivamente, cada uno de los sujetos que participamos de esta sociedad tenemos que responder a esas condiciones, ¿no?, de deshumanización, si quieren, y además lo ven, ¿no? Los discursos lo dicen así: pérdida de valores, poco sentimiento a la vida, etcétera, etcétera. Lo podemos observar, el discurso social lo dice, pero su análisis sigue siendo en los mismos ámbitos, ¿no?, sin escuchar que hay un análisis mayor. Bueno, no mayor en sentido profundo, digamos, de otra dimensión, pero ese lastima, ese molesta, ese no da soluciones, plantea cuestionamientos, y pues no, si lo que queremos son soluciones. Esa es una de las críticas, es que es muy largo y no da soluciones. Pues no, hay planteamientos, la solución la daría el sujeto en todo caso. Claro. No el psicoanálisis ni el psicoanalista. Claro, sí, es cierto. Hay algo que también tiene relación con esa negación al discurso del psicoanálisis, que tiene que ver con los estudios de género. Pareciera que dentro de los estudios de género y algunas corrientes feministas hay quienes niegan o inclusive posicionan el discurso del psicoanálisis en un ámbito del discurso machista o misógino. Pero también hay una corriente feminista psicoanalítica dentro del feminismo que avala algunos postulados del psicoanálisis, pero el psicoanálisis yo considero, o a lo mejor estoy equivocado, que no se lleva con el discurso del género.
¿Qué piensa usted de Pues, esto? más que no llevarse, no tendrían por qué llevarse, tampoco por qué no llevarse. Me parece que apuntan a cuestiones completamente distintas, incluso contradictorias. Digamos, la tendencia de los discursos de género es a abolir todo lo que marca, abolir la diferencia en cuanto a la posición del sujeto con respecto a su sexualidad. Lo podemos ver en un fenómeno, digamos, una expresión clarísima. Esta organización, llamémosle así, mundial, LGBT, ajá, exactamente eso. Es decir, cada vez marcando más la degradación de la posición sexual del sujeto, como diciendo algo así, todo se vale, ¿verdad? Todo. Lésbico, gay, trans, inter, etcétera, etcétera, etcétera. La tendencia, y también es un discurso, digamos, que va orientado a la forma de convivencia social, que es preconizar la igualdad, preconizar la equidad. En todos estos discursos lo que se promueve es la anulación de la diferencia. Cuando el psicoanálisis dice no, lo que nos constituye como sujetos es la diferencia. Pero no habría en esta, hay algo que no me queda claro, no habría en estas diferencias con respecto a la cuestión normativa del género entre masculino y femenino, sino más bien entre una gama de posibilidades. ¿Esa no sería parte de una diferencia? Ahí podríamos hablar de la diferencia de las sexualidades, pero no es lo mismo la diferencia de las sexualidades que la diferencia sexual. La diferencia sexual es entre un sexo y otro sexo, un sexo y otro sexo. Yo estoy con alguien del otro sexo. Se necesita la diferencia para estar con alguien. Se necesita la diferencia para estar con alguien. Yo estoy con alguien del otro sexo. No, pero los dos son hombres. No, es otra posición con respecto a la sexualidad. La tuya no es la mía. Si aquí estuviera con una mujer, también estaría con alguien de otro sexo, con el otro sexo, ¿verdad? Nuestro encuentro con la realidad siempre tendría que estar marcado por la diferencia. Entre más se quiera hacer igualdad, ¿y por qué en el campo de lo sexual no? Entre más se quiera hacer igualdad, mayor discriminación hay. Porque la condición para estar juntos es la diferencia. Si tú eres como yo, cosa imposible, te anulas. Claro. ¿Verdad? La diferencia es lo que posibilita la construcción de lo diferente. O si insisto en ser como alguien, ¿verdad? Toda anulación de la diferencia lo que promueve es la indiferencia. Ya. ¿No? Ese es el punto. Entonces va en sentido contrario, porque sí, y bueno, me parece que todavía los discursos de género tienen que avanzar mucho. Lo mismo ocurriría con los discursos que tienen que avanzar mucho para que se pueda reconocer, en este caso, el valor de lo que Freud está diciendo. Pero yo creo que incluso las tendencias feministas están como a punto de decir, a ver, no, me parece que estamos cerrando el camino, hay que regresar a Freud. Muy bien. Estos temas a mí me parecen muy interesantes y yo creo que son de muchísimo interés para personas que han estado inmersas en esta cuestión. Ahora, desde el principio se habló de dos cuestiones, o tres cuestiones: el crimen, la violencia y el deseo o la muerte, ¿no? O la muerte más que nada, principalmente. Para el psicoanálisis, ¿cuál es la posición de la violencia o de las diferentes formas de violencia? Bueno, en principio tendríamos que decir que el vínculo con el otro incluye la violencia. El vínculo con el otro no puede ser sin violencia. Partamos de ahí. Freud hace un deslinde rápido en Totem y Tabú de este mito gregario
de este mito que llevaría a que los sujetos tenemos tendencia a la agrupación. Freud dice, no, bueno, nos enseña que no hay tal instinto gregario en los seres humanos, o no por encima del lenguaje. Si hubiese un instinto gregario, al estar atravesados por el lenguaje, nos marca un sentido distinto, ¿verdad? Un sentido completamente distinto. En el principio, pensémoslo de esta manera, el sujeto nace en principio y se encuentra con un otro que es su completud. Cuando el niño nace, todo lo que ve le completa, absolutamente todo lo que ve le completa. Tiene un vínculo metonímico con el mundo, es decir, todos los objetos están vinculados entre sí, no están separados, ¿verdad? No están separados. La primera experiencia de separación en el niño ocurre cuando se percata de la existencia del día y de la noche.